Muy buenas tardes, hermanos. Seguimos adelante en nuestra entrega evangélica y hoy quizá nos toca leer una de las páginas del Evangelio más hermosas y más conocidas además, que nos habla de la llamada, es decir, de la vocación, que Dios nos hace a todos, independientemente del estado de vida que tenemos. Pero antes de entrar un poco más a profundidad en el Evangelio, me gustaría detenerme un poquito en la primera lectura, que yo diría que ha sido una simple degustación para abrir el apetito. Mala hora para hablar de apetito, ¿verdad? Para abrir el apetito de la lectura bíblica. El libro de Jonás posiblemente sea uno de los libros más simpáticos de la Biblia. Además es muy cortito, tanto les voy a dejar la tarea esta semana de que se lo lean completo. Solo son 4 capítulos, no se alarmen, ¿sí? Unas poquitas hojas. Pero lo curioso es que al leer hoy simplemente una parte del capítulo 3, yo diría que nos hemos perdido la primera entrega. Y, por tanto, nos falta, y esa es la invitación que les hago, que lo lean completo, un poco lo simpático como Dios actúa a veces con el hombre y lo traicioneros que somos los hombres con Dios en muchas de las ocasiones. La liturgia que celebramos, la Eucaristía que nos congrega cada domingo, es eso, es una degustación, símbolos, signos, que nos hablan de una realidad mucho más profunda a la que a veces no nos atrevemos a entrar. Porque no se trata simplemente de venir aquí y celebrar ritualmente a Jesucristo. La palabra de Dios nos invita hoy precisamente a que entremos en comunión con Cristo, que nuestra vida alcance sentido desde Él. Miren, Jonás, humorísticamente, podríamos decir en el lenguaje bíblico, es una de las narraciones también más serias, pero rodeada siempre de una sonrisa. Después de la huida de Jonás, cuando le invita el Señor a que profetice, y él tiene miedo de dar la cara ante sus coetáneos y se esconde. No solo se esconde, huye. Se va al puerto y coge el primer barco que encuentra para alejarse, ¿no?, de aquella tierra, Nínive. Pero es descubierto por el azar. Me imagino que muchos conocen la historia, ¿verdad? Llega una tormenta y el barco se hunde. Y claro, aquella gente, no diría tanto temerosa de Dios cuanto un poco rodeada por el chamanismo, dice: echemos a suerte a ver quién es el culpable de la desgracia que nos acaece. Y pues le toca a Jonás. Y luego viene quizá la parte más simpática: es arrojado al mar y autopurgado en el vientre de la ballena, que después se convertirá en todo un símbolo de la Pascua. 3 días y 3 noches, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del cetáceo, así el Hijo del Hombre, ¿no?, estará 3 días en la tumba antes de la resurrección, ¿no? Así que profetiza sin quererlo. Dios, lo curioso es que no da tregua a sus mensajeros. Desmiente todas las previsiones que puedan hacer y no está de acuerdo nunca, esto es importante que lo tomemos en cuenta, con el catastrofismo. ¿Cuánta gente hay apocalíptica? Incluso sectas religiosas que han nacido simplemente para augurarnos el fin del mundo. Bueno, no se preocupen que en 2000 años se han equivocado muchas veces. Y se seguirán equivocando. Dios no acepta ese catastrofismo. Dios
que lleva a la contraria, curiosamente, al profeta, que se siente, y esto es lo importante a la hora de leer a Jonás, se siente alérgico a la misericordia de Dios. Qué curioso. No le da Dios, eso sí, el premio de la entrada para asistir a la destrucción de aquella ciudad. No va a gozar su espectáculo. Ese Dios afable, misericordioso, frente a la irritación del profeta, que le dice Dios que vaya para anunciar la destrucción, dentro de 40 días la ciudad será destruida, y curiosamente después de que lo ha anunciado, va y se sienta en el cerro para ver cómo sucede. Pero Dios no le dio el gusto. Y aquí viene el problema. Jonás, si se dan cuenta, esconde el mensaje de la esperanza. Anuncia la catástrofe, pero muy levemente dice, a menos que se conviertan. Entonces veremos qué pasa. Pero lo deja ahí en un segundo plano. Es un mensaje terrorífico. Dentro de 40 días la ciudad será arrasada. Si se dan cuenta, aquí la figura del profeta es patética, podríamos decir, ridícula, frente a un Dios que es siempre imprevisible y sobre todo misericordioso. Esto es lo que nos tiene que entrar a nosotros en la cabeza. Dios se divierte tantas veces a nuestras espaldas. Nosotros no hemos venido aquí a anunciar condenación. Dios ha venido para darnos la salvación. ¿Y cuántas veces no nos hemos equivocado como iglesia, clero y laicos, ¿no? Fijando el mensaje en la norma, en la disciplina, en el mandamiento, en el precepto, en el pecado, pero nos olvidamos la parte más hermosa, la misericordia. Dios se divierte y es para volverse locos de alegría, precisamente en la experiencia divina. El profeta, si se dan cuenta, pierde la cabeza, se pone rabioso ante la actitud de Dios. Sin embargo, pese a todo eso, vemos que las palabras no caen en saco roto. Es decir, vemos que Jonás también hace la predicación más provechosa. 5 palabras convirtieron una ciudad de 120.000 habitantes de aquella época. Se tardaba 3 días en recorrerla a pie, ¿no? Dice la Biblia. Incluso a pesar del predicador, yo diría, que no cree, que no quiere ni siquiera el milagro de Dios, parece que no espera la salvación, se goza en la condenación. La pregunta que me surge a raíz de este comentario de Jonás, la pregunta que les dejo a ustedes para que se la hagan también en primera persona, ¿vale la pena anunciar el fin del mundo? Si luego Dios no cumple nunca su promesa, nos da la espalda, no da curso a sus amenazas, deja al profeta siempre en ridículo. Y aquí lo que no entiende Jonás, y quizá no hemos entendido muchos de nosotros en tantos años, es que cuando Dios no puede más por la traición del hombre, siempre perdona. Siempre perdona. La misericordia es el principio de la actuación de Dios, siempre. Que Dios no quiere el fin del mundo, que Dios lo único que quiere es el fin de la maldad, de la injusticia, del pecado. Tenemos que aprender, por tanto, a contar las cosas de Dios, a hablar alegremente de las cosas serias que Dios nos promete. Y dando un pasito más, me voy a la segunda lectura de San Pablo a los Corintios, porque parece otro catastrofista, otro apologeta, otro apocalíptico. Vivan los casados, vivan como si no estuvieran casados, los que compran como si no poseyeran. Yo diría que hay 2 expresiones fuertes aquí. El momento es apremiante, dice San Pablo,
Se acaba la representación de este mundo. Una vez más, el anuncio de un final. Pero yo digo, esto se parece más a un teatro. Termina la comedia, terminan las palabras sin sentido del emisario y tenemos que poner la atención en la palabra, no en la voz que la pronuncia o cómo la dice, sino en la palabra mismo que se ha encarnado y está presente en medio de nosotros, Cristo. Hay que quitar todos esos escenarios, bajar bastidores, quitar el disfraz con que a veces nos cubrimos, porque es tiempo de vivir, no de recitar. Cuidado, ser católico, consecuentemente, no es simplemente asistir a la misa el domingo, cumplir con ciertos preceptos, es algo más, es un estilo de vida complicado, pero hermoso. Tiempo de vivir, por tanto, no de recitar, hora de ser y no de aparecer, bajar del escenario, abandonar la escena, dejar la ficción, ese libreto, yo diría que tantas y cansinamente recitado, que sabemos de memoria. Tenemos que dejar de simular y empezar a recitar una nueva historia de salvación. Podríamos decir que es inédita, es única, porque es tu vida, es la vida de cada quien. Dejar de preocuparnos por el espectador y ver siempre el rostro auténtico de Dios en medio de nosotros. Vamos al Evangelio. Frente a esta realidad, Jesús, ¿qué hace? Nos pide siempre un cambio radical de categorías en nuestra vida. Decía Benedicto XVI, y creo que es fiel reflejo de la palabra evangélica que acabamos de escuchar en su encíclica Deus Caritas Est: no se empieza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, Jesucristo. Este es el Evangelio que acabamos de escuchar. Cuidado, porque a veces nosotros hemos reducido nuestra religión a eso, a la ortodoxia, al deber, al mandamiento, a la teoría, al libro. El cristianismo no es la religión del libro, ese es el judaísmo. El cristianismo es una religión de vida, de praxis, de realidad. El encuentro con una persona, lo recordaban el domingo pasado, ¿verdad? Normalmente cuando hablamos de la vocación nos vamos al Evangelio de hoy. Jesucristo pasa por la orilla del lago, llama a sus primeros discípulos y ellos le siguen. Pero ese seguimiento no es fruto del azar ni de la locura. Nadie sigue a un desconocido. Había un trato anterior, un conocimiento, un encuentro profundo. Fueron y se quedaron con él aquel día, recuerdan la semana pasada. El encuentro. Esa es la esencia de nuestra religión y de nuestro cristianismo. Un encuentro que nos lleva, por tanto, al seguimiento del Evangelio que acabamos de escuchar y que nos va a dar una misión: ser pescadores de hombres. No lo sabían, que nuestra misión en el mundo es pescar hombres, es decir, atraer a la humanidad a Cristo. Eso es ser cristianos. No es un don que Dios nos hace para conservar. No, recuerdan, ¿no?, la parábola de los talentos. Aquel que recibió uno lo escondió bajo tierra para que no se pierda nada. Aquí se lo devuelvo al Señor. No, Dios no estará agradecido con esa conservación. Es un don que hemos recibido para dar. Por tanto, la misión es necesaria. Recuerdo cuando se celebró la 5ª conferencia del episcopado latinoamericano en Brasil, en Aparecida. Trabajó Benedicto XVI mucho, nuestro cardenal don Carlos Aguiar también, el actual Papa Francisco fue uno de los relatores principales. Recuerdo que el título fundamental de aquella conferencia, que es Discípulos y Misioneros, ¿de acuerdo? Y el Papa Benedicto XVI dijo: no, vamos a quitar la conjunción copulativa, discípulos misioneros, es decir, no es uno y otro.
porque ser discípulo implica necesariamente ser misionero, es la misma cosa. No se puede seguir a Cristo sin una misión, fruto de ese encuentro personal con Él. Por tanto, seguimiento. Profundicemos un poquito qué significa el seguimiento. El verbo que aparece en la Biblia es marchar. Una invitación a marchar con Jesús, en el más estricto sentido de la palabra, ir tras Él, seguirle, acompañarle. Es una invitación, por tanto, a un proyecto de vida que no implica solamente una renuncia, porque obviamente quien camina, quien marcha, siempre va dejando todo atrás. No te puedes parar. Es una invitación a hacer algo, no a dejar algo. Es otra confusión que hemos tenido tantas veces los cristianos. Vemos que una vida congruente y radical de la fe parecería que siempre implica una renuncia, y nos quedamos en eso, en lo que dejamos y no en lo que recibimos. ¿Se acuerdan de la parábola del tesoro? Aquel campesino que araba el campo y de pronto se hace un hueco, encuentra un tesoro. ¿Qué dice la parábola? Fue a vender todo lo que tenía para comprar aquel campo y por tanto poseer aquel tesoro. ¿Qué valía más, lo que tenía o el tesoro que encontraba? Muy alegre, dice el Evangelio, la alegría del encuentro con el tesoro. ¿Qué pasa con nosotros? Que a la hora de la renuncia, a la hora de decir, es que tengo que dejar mi comodidad, tengo que dejar mi espacio de confort, tengo que dejar a lo mejor a mi familia por cumplir una misión, tengo que dejar, y al final digo, no, mejor me quedo. No soy capaz de renunciar a lo poco para tenerlo todo. Porque Dios te da siempre el 100 por 1. Pero somos tan egoístas de querer conservar el 1 que nos perdemos siempre el 100. No terminamos de dar ese paso, marchar con Jesús. Estamos llamados, por tanto, a enmarcar los horizontes del mundo y no en las estrecheces del espacio de confort que cada uno se busca. A su paso, Jesús también pone en movimiento a otras personas, obviamente si se dejan, porque a nadie nos obliga. No deja a nada ni a nadie en su sitio. Esta es la realidad de Cristo. Y lo vemos desde el momento en que nace en Belén, lo acabamos de celebrar, genera incomodidad al rey Herodes, a los escribas, a los fariseos, a los entendidos de la ley. Jesús incomoda siempre, pero nos llama a estar con Él. Pasar, marchar, es el verbo típico siempre del Evangelio. Pasó haciendo el bien. Este es el epitafio de Cristo. Pasó haciendo el bien. ¿No les gustaría a ustedes que un día en nuestra tumba estuviera este epitafio también? Simplemente así. Pasó haciendo el bien en esta vida. Porque ahí es donde se gana precisamente el cielo. Jesús, vemos, Dios desciende al nivel del hombre para encontrarlo en su terreno, y frente a este paso de Dios el hombre no puede estar parado, no puede quedar estático, indiferente, mero espectador de lo que sucede. Lamentablemente nuestra religión parece estar en este plano. Tenemos por tanto que tomar una decisión, tenemos que hacer una elección. Jesús no pasa nunca junto a mí de manera neutral. Después de ese paso, mi vida no puede ser más la misma que antes. No podemos volver a casa igual que llegamos. ¿Recuerdan a los magos de Oriente? Regresaron a su casa por otro camino, no el que habían recorrido. Todo cambió en su vida en ese encuentro. E igual debe de suceder también en nosotros. Seguirlo o
La alternativa es pasar la vida lamentándonos de no haberlo hecho y, lo peor, intentando justificarlo. ¿Por qué no lo hicimos? Seguir a Cristo, no tengan miedo. Nada malo viene de Él. Hay una poesía, alguna vez yo creo que ya se la traje a ustedes, que habla de este itinerario de Cristo y también de la apatía nuestra a seguirlo. No sé si todos recuerdan al gran Lope de Vega, gran literato español, que dice así: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras. Oh, cuántas fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos para lo mismo responder mañana. Qué realidad, ¿verdad? La que expresa poéticamente Lope de Vega. Dejar pasar. Cristo siempre pasa a nuestro lado, pero nosotros siempre mañana le abriremos para lo mismo responder mañana. Miren, entre las características de esta llamada, de este seguimiento, es importante que consideremos siempre el escenario en el que se produce, que curiosamente nunca es el templo, nunca es la iglesia con minúscula, ¿sí? Es siempre un contexto pagano. Toda la historia de la salvación está plagada de relatos del encuentro de Dios con el hombre en el ambiente más ordinario que te puedas esperar. ¿Recuerdan a Abraham? Cuando se le aparece, ya les he recordado en alguna ocasión el icono de Rublev, ¿sí?, que representa precisamente ese encuentro de la Trinidad con Abraham en la tienda, en el desierto. Aquellos tres personajes, tres ángeles, que representan Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que van al encuentro de Abraham para encomendarle precisamente el inicio del pueblo de Israel. Ve a donde yo te indicaré. No le dice dónde. Yo haré de ti un gran pueblo y te daré una tierra, la promesa de Dios. La tierra prometida y el pueblo de la salvación. Moisés le habla en la montaña, en medio del rebaño, ¿no?, porque era pastor en ese momento. Gedeón majando trigo en la era. David en su rebaño de ovejas. Amós, Leví, después en el Nuevo Testamento, en la mesa de los impuestos, en el sitio donde estás, en tu trabajo, en tu hogar, en la calle. Ahí Dios viene a tu encuentro. Otra característica importante es que la iniciativa siempre es suya. No es una elección que nosotros podamos hacer. Es Dios, es Cristo el que nos elige y el que nos guía y nos conduce. La iniciativa siempre viene de Él. La vida cristiana, por tanto, no es más que una respuesta a la acción de la gracia en nosotros. Respuesta. La llamada es de Dios, la respuesta debe ser nuestra. No la opción, no la elección, sino el seguimiento. Si me decido es porque he sido solicitado, porque he sido llamado y he sido cualificado para la misión que se me va a encomendar. Por tanto, si se dan cuenta, el cristianismo difiere de todas las demás religiones del mundo en que en todas el hombre busca a Dios. En el cristianismo es Dios el que ha venido a buscarnos a nosotros. Dios viene al encuentro del hombre. Dios llama a cada uno por su nombre. La vocación cristiana, por tanto, nunca podemos considerarla una conquista. Siempre será un don.
Otra característica, el verbo dejar. Hemos visto el contexto, la iniciativa de Dios y la renuncia. Junto a pasar, junto a mirar, está el verbo dejar, desprendimiento. Dejaron las redes, dejaron la barca, dejaron a su padre, a los jornaleros y siguieron a Jesús. ¿Qué significa ese verbo dejar? Es apartarnos de aquello que nos da seguridad y en lo que quizá encontramos nuestra identidad. Cuidado, no es hacerse miserables, pobres, dejar todos los bienes que Dios nos ha dado, no, sino si los ha dado precisamente para que los pongamos en juego en nuestra vida, para ponerlos en práctica. Son los talentos, es una bendición. Ahora, tenemos que abandonar nuestras seguridades para quedarnos solamente en la seguridad de Jesús. Cristo, por tanto, debe ocupar el puesto de las cosas y de las personas. Todo es bueno siempre y cuando no nos robe el corazón. No podemos depositar nuestro amor en el tener, sino en el ser. Y Jesucristo en el centro. Por tanto, se trata simplemente de dejarle espacio a Dios en nuestra vida. Dejar y seguir son dos aspectos, por tanto, yo diría, de un gesto unitario en la llamada y en la respuesta. Dejar para seguir, e indican el desplazamiento del eje de nuestra vida. ¿Han pensado alguna vez en torno a qué gira su vida? Y si corresponde con aquello con lo que debería ser el centro en el que gire nuestra vida. ¿Habrá que cambiar algo? ¿Algo no está funcionando bien? Fíjense, hermanos, para terminar, no se deja nada por dejar. Eso se llama masoquismo. No es dejar por dejar. Se deja para poder seguir. Es decir, libre de toda carga que va a impedir el seguimiento, el ritmo. Quien ha dejado algo es porque ha encontrado a alguien con mayúscula. La pérdida, en ese sentido, es absorbida abundantemente por la ganancia. Decíamos antes la parábola del tesoro. Y el desprendimiento es la condición necesaria, por tanto, para el seguimiento. Por tanto, seguir a Cristo, vocación, la llamada, el Evangelio que tenemos que hacer nuestro y leer en primera persona hoy, simplemente es camino. Camino. No instalarse en un estado, sino instalarse en un camino, en el seguimiento, para cumplir precisamente con una misión. Implica fiarse de una persona con mayúscula, Jesús, y de manera incondicional. Esto y no otra cosa es la fe. Confianza en Cristo para poder seguirle. No creer que ese es el dogma, esa es la ortodoxia. No es simplemente una proclamación de la fe, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, etcétera, etcétera. Creer, fe, no es qué, sino adhesión a quién. Es adherir mi vida a Cristo, es compartirla con Él. Más adelante, cuando elija a los 12, el Evangelio dice, y los envió primero para estar con Él. Los eligió para estar con Él. Luego sí vendrá a curar a los enfermos, resucitar a los muertos, ¿no? Etcétera, etcétera. Anunciar la buena nueva. Pero lo primero es para estar con Él. Pues vivamos esta realidad que nos deja hoy la hermosura. Se queda en la tarea de leer el libro de Jonás, ¿verdad? Y de poner en práctica el Evangelio que acabamos de escuchar. Que así sea.